Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos por aquí a Braidear, gracias a Alexi que patrocina la reacción con la canción Ghoul. Bien, dice que es del álbum Expose Your Emotions del 2019, Kimi, Haru, Misaki, Ayumi y Natsumi. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Bueno, un comienzo Buah. fulgurante, ¿no? Rompedor, por Sí, decir, sí. por ser suave, ¿no? Es impresionante, la verdad. Bueno, pues David, ¿qué podemos decir hasta el momento de Braidear con esa canción que es Ghoul? Ghoul, bueno, un ghoul es una criatura que se alimenta de la muerte, ¿no? Así que, Sí, como la serie de como Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, correcto, correcto, efectivamente. Así que bueno, es una metáfora de personas tóxicas, vamos a decirlo así, ¿vale? Sería el símil correcto, ¿no? Porque claro, sería o fuerza que consume, personas que te consumen desde dentro, sí, personas tóxicas, yo creo que sería lo más acertado. Bueno, ¿qué tal? Pues la verdad que están aquí, han entrado como un vendaval. Ujú. Madre mía, que esta batería, ha entrado ahí como un cañón. Y Doble todas, bombo. porque al final las dos guitarristas armonizando, metiéndole mucha caña, el bajo está ahí muy presente, me está temblando hasta el cerebro. Y aquí la vocalista, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, con mi super memoria de pez, Kimi Magni- era, Magnífico. que parece que era Kimi, ¿eh? Sí, Kimi, Kimi. a la voz Kimi, sí. Y Bueno, Kimi está ahí a tope, ¿eh? También. claro, 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 claro. Bien, bueno, pues, a ver, cositas que decir. La batería, lo que tú comentabas, muy rápida, muy constante, doble bombo, patrón de semicorcheas, acentos muy secos en la caja. Se busca la tensión continua. Claro, hablando de un ghoul, pues refuerza la idea de persecución, ¿no? Con la batería, tal vez la batería es el pulso del depredador, ¿no? Por dejarlo, o de la persona que te persigue, ¿no? O de la persona que te agobia, no sé, como ya. Sí. Tómate el símil como quieras. Después están las guitarras, que las guitarras lo que hacen es la parte hostil o un ataque frontal, son riffs
agresivos, son cortantes, son con escalas menores, van haciendo intervalos, van haciendo armonizaciones continuas. Esto es muy normal ya en el heavy moderno. Em, Tiene un ritmo muy alto, no sé si decir power, pero tiene tintes thrash Se, también. se le acerca mucho, al Se le power metal. acerca, sí. Am, y bueno, el bajo, un ataque muy fuerte porque toca con púa, reforzando mucho el grave. Y bueno, no me extraña nada, es decir, la sensación de vibración al que escuche con buenos auriculares lo va a tener, ¿no? Esa sensación de peso. Si seguimos con el símil del ghoul, pues sensación de peligro, ¿no? Y, y luego El la... sentido arácnido está el- ahí vibrando ahí. Pum, 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 efectivamente. Bueno, pues la voz es potente, es directa, no tiene adornos, ni los busca, es una voz de pecho, es de, de, de proyección clara, ataque pues directo frontal, prácticamente no hay vibrato. Y además creo que intencionadamente no busca tampoco dulzura en la interpretación, porque si estamos No, hablando de claro. Google. Y bueno, pues eso, la letra, lo que te decía, si hablamos de esa figura, pues o lo interpretas de manera literal o lo interpretas como una persona tóxica. Entonces, claro, si es una persona literalmente que se alimenta de otras, bueno, pues en una relación tóxica es alguien que bueno, pues te deja seco emocionalmente. Sí, Manipulación, corrupción emocional, y bueno, pues hay que romper esa dinámica que no le beneficia a la persona que se lo están haciendo. Y claro, porque ese sistema opresivo, ese miedo interno también, muchas veces ya, porque incluso la persona afectada tiene hasta miedo de romper la relación. sí, claro. Esto es casi como una adicción malentendida, ¿no? Y bueno, no se va a sanar hasta que se rompa esa dinámica. Am, Así que muy bien. Me gusta la canción. Está, vamos, con el ritmo que a mí me Sí, gusta. La, sí, la no, actitud es no, muy buena. está a tope, están a tope. Y además, yo creo que de todas las que hemos reaccionado de Bright, Ujú, yo creo que es de las más rápidas, y no la más rápida que hemos escuchado. ujú. Vale, pues muy bien. Continuamos. Me gusta la camiseta, ¿eh? ¿Te gusta, no? Mola, mola. Sí, sí. Venga.確かめたくて忘れたくなくて過ごした日はそうじゃないと何も映らない鏡に滲んだ赤い瞳めくってくれたいつかは奇跡起こると信じてでも運命は容赦なくてあの日愛を見つめた瞳には僕が確かに映ってた絡みついた別の深い闇にまた沈んでく見返せなしのは帰らないとした思い出せない君の声冷たい雨が降る
Esta segunda mitad de la canción ha sido impresionante. El doble bombo ha sido una ametralladora. Me gusta cuando han jugado con los golpes secos de guitarra y de voz, el pa, 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 que lo han hecho todos al unísono, tanto Sí, guitarra como bajo y batería, junto con la voz, así entrecortado, dando casi golpes con la voz. Am, el solo, bueno, los dos mini solos muy bien, tirando más hacia lo melódico. Me gustan ese tipo de solos, ¿no? Cuando hacen prácticamente es una nueva voz cantada pero con la guitarra. Y bueno, han tenido un momento muy, muy trash. sí. Hacia el final se ha endurecido bastante la cosa. Y muy bien en general, la verdad. De hecho, Esa guitarra así con los picos y demás me recuerda un poquito a la nueva guitarra de Miyako, ¿no? Tiene esa forma. esa forma así porque en la parte de la base no es recta, es como ligeramente eh, circular. Lo que pasa que no sé si voy a encontrar algún sitio en el que se pueda ver bien, porque enfocan mucho a la otra guitarra. Pero bueno, pero una guitarra impresionante, muy, muy chula, muy chula. Bueno, aquí el pie del bombo que ha sido increíble. Que aquí no se ve la parte de abajo, pero bueno. Muy bien. Guitarras agresivas, no han parado ni un segundo, no te dejan respirar, como debe ser, si está tematizado, como hemos dicho anteriormente, tiene todo el sentido del mundo. Am, De hecho, esta última parte estaba pensando, digo, uy, pues le quedaría de intro a la serie increíblemente bien. claro, efectivamente. Tengo abandonada la serie, ¿eh? No sé si vi dos o tres temporadas. No, Por las que hay. Yo creo que no hay que no más. hay más, ¿no? Estoy más o menos al día. Creo Vale. que había tres. Ujú. Creo, ¿eh? No me haga mucho caso. Muy interesante esa serie, la verdad. Bien, también lo que es el escenario es un escenario, parece natural, ¿no? Sí, yo creo que es Las una mansión escaleras. o algo que le han Sí, puesto. efectivamente. Creo que hemos visto esta misma mansión en algún otro vídeo de otra banda. Es como la iglesia esa esa capilla Sí, que es sí. muy recurrente para varias bandas, pues este castillo es igual. Sobre todo donde sale Kimi por dentro con las escaleras blancas detrás. Ahí digo, uy, este vídeo, digo, yo creo que hemos visto ya estas escaleras. Sí, me recuerda bastante, correcto. Bueno, pues genial. Muchísimas gracias, Alexi, por patrocinar esta reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, se agradece el like, suscribiros, la campanita. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad de la vez, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.